Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Bueno, pues aquí estamos, como cada semana. Y la verdad es que empezaremos con algo que nos apena muchísimo, porque corren malos tiempos para el colectivo de dependientes en la Comunidad Valenciana. En general, corren malos tiempos para la discapacidad, pero especialmente hoy queremos centrarnos en la Comunidad Valenciana. Y para ello tenemos al otro lado del receptor a Esther Pascual, presidenta de la asociación Recoba. Es una asociación que lucha por el bienestar de las personas dependientes que viven en residencias. Hola, Esther. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Esther, ¿cómo está la cosa? Cada vez que leo un artículo o te veo a ti demandando pues lo de siempre, que las personas que viven en residencia tengan una vida digna. No pedimos nada más, ¿verdad? Eso es. Pues sí, no están las cosas bien, especialmente porque después de la pandemia, como bien sabes, en las residencias quedaron al descubierto, se detectaron cuáles eran los problemas, ¿no? Y bueno, todos hemos trabajado mucho, pues en las reuniones de las que salió el acuerdo de acreditación, ¿no?, estatal, y luego cada uno en su comunidad autónoma para cambiar esas legislaciones, porque se vio que faltaba personal, que había que reducir el tamaño de las residencias, que era bueno que estuvieran como en grupitos, ¿no?, como lo que llamamos unidades de convivencia. Uh-huh. Entonces se vio cuál era el problema, se buscaron las soluciones, cada comunidad tenía luego que implantarlo en su normativa. En aquel momento estaba el Botanic aquí, que era Compromís y PSOE, y redactaron una norma muy buena de adaptación de esas directrices estatales, ¿no?, que salieron de lo que se padeció y se sufrió en la pandemia, que es nuestro decreto de tipologías, con tan mala suerte, y nosotros somos una asociación apolítica, sí. Pero es verdad que lo que hace cada gobierno pues lo tenemos que decir. Entonces era una norma muy buena, que reducía el tamaño de las residencias, que aumentaba el personal, que establecía esos módulos de convivencia, para que se parecieran más a un hogar y para que de verdad su cuidado fuera digno. Pero en las elecciones autonómicas cambió el gobierno, entraron PP y Vox, luego Vox se desmarcó, se ha quedado PP, pero bueno, con los apoyos de Vox en les Corts. Y nada, pues toda esa normativa la ha pisoteado y la ha cambiado y estamos muy disgustados. Claro, porque no es cuestión, o sea, a mí lo que me molesta de todo esto es que cuando hay un cambio político, quienes peor lo pasan son los más débiles. En este caso, la dependencia, la discapacidad. ¿Por qué no se hacen unas leyes que sean inamovibles? ¿Por qué no ese beneficio que tienen determinadas personas se les quita? Es algo que no, por cuestiones políticas nada más, realmente. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Debería estar blindado, sobre todo porque, claro, porque no pueden sufrir esos vaivenes, o sea, es que los cuidados son fijos, o sea, no puede depender de dónde quiera cada gobierno llevar su presupuesto. Entonces, son derechos, lo que también siempre defendemos, tanto en Recoba como en la plataforma estatal, que haya una ley orgánica de protección de las personas mayores, como la hay de la infancia y de la adolescencia y de otros sectores vulnerables, ¿no?, y de violencia de género, que son sectores
que se sabe que son vulnerables. Entonces, como tú bien dices, ¿por qué tenemos que ir con esos vaivenes y decidir en función? O sea, porque esos derechos tienen que estar blindados. Total. Y la atención residencial, ¿cuál es el problema también? Que como las administraciones han renunciado hace mucho tiempo al cuidado de los mayores, pues es un sector fuertemente privatizado y según el gobierno que entre, pues apoya más esa iniciativa privada o la pública. Es que esa es otra cosa que han hecho. O sea, es que no solo han reducido de las 50 auxiliares por cada 100 auxiliares, no el personal. Quiero decir muchas cosas en poco tiempo. No, pero Ahora, sí que tienes poco tiempo porque me dijiste que solo 10 minutos. Pero sí, bueno, sí, porque vamos todos con el tiempo ahí como vamos. muy pillado, sí. Claro, o sea, hemos pasado de un 0,50, ¿no? De esas 50 auxiliares por cada 100, hemos pasado a este gobierno ha establecido 0,32. Entonces, es una locura, o sea, es una locura. O sea, es que, ¿por qué tenemos que ir marcha atrás? Luego teníamos modelos convivenciales de 15 personas y los han subido a 25. Teníamos, con ese gran decreto de tipologías, teníamos residencias con capacidad máxima de 120 usuarios, plazas, sí. Correcto, y los han elevado a 150, otra vez macro residencias. Y sobre todo, por ejemplo, figuras como enfermería, pues se ven súper afectadas. Es que nos vamos a quedar con 2 enfermeras. O sea, es que de noche no va a haber enfermería. O sea, es que eso no puede ser. O sea, es que no puede ser. O sea, cualquiera que nos esté escuchando, que haya tenido a su familiar en una residencia, sabe que se dan múltiples situaciones y hace falta una enfermera. Entonces se van a colapsar los centros de salud porque cuando haya una urgencia y no esté la enfermera, ni tampoco el médico porque esté fuera de su jornada, pues vamos a tener que depender del centro de salud y eso va a colapsar lo que queda es el traslado, claro, a un centro de salud, evidentemente. Claro, pero es que hay veces que ese traslado es muy complejo con personas mayores. Entonces, ¿por qué pasamos de 5 personas de enfermería a 2? Es que es una barbaridad. O sea, es que es una barbaridad. Y sobre todo una cosa también muy grave, es que, por ejemplo, en el personal de servicios, ¿vale? Que actualmente, por ejemplo, para una residencia de 100 personas hay unos 17 entre lavandería, limpieza, ayudantes de cocina, cocinera, ¿no? Mantenimiento, que hay pequeñas cosas que hay que hacer, pues de electricidad o de camas o de muchas cosas que no hace falta, o sea, que es bueno tener una persona de mantenimiento en la residencia. Pues de 17, Paula, vamos a pasar a 9, 10 personas. O sea, es que es imposible. O sea, si tú tienes 2 cocineros y 3 pinches, o sea, solo en cocina, o sea, necesitas 3 pinches para que un cocinero pueda librar. O sea, si tú ya tienes 5 en cocina y tienes una recepción pon 2 turnos, pon que de noche esté cerrada, o sea, ya nos vamos a 7, o sea, ¿quién limpia? O sea, y el mantenimiento conductor y demás fuera, o sea, con 9 o 10 personas de personal de servicios, solo con cocina y recepción, es que ya se te van 7 en una residencia de 100 personas. Que limpian 2 personas, pero ¿cómo van a limpiar 2 personas? Con personas que, ¿sabes?, que necesitan mucha higiene, pues por el tema de sus necesidades, de los baños asistidos, de muchísimas cosas, de la alimentación, pues que a veces caen cosas al suelo, o sea, que hace falta mucha higiene, sobre todo por eso, porque es un colectivo vulnerable, o sea, pero eso ¿a quién se le ha ocurrido? Entonces estamos muy preocupados, muy preocupados, porque además tenemos todas las licitaciones caducadas, o sea, todas vencidas, o sea, tenemos muy poquitas residencias públicas, ¿vale? Pero luego solo tenemos 10 públicas, pero luego tenemos un 55 que son públicas de gestión privada. Esas residencias salen por pliegos que están caducados porque no es desde luego la prioridad de este gobierno el cuidado de la persona mayor en residencias. No, así está claro. Y lo tenemos que decir así de tajante. Entonces están todas esas concesiones vencidas con ratios muy antiguas porque no se ha renovado, o sea, con los salarios congelados, la gente se está marchando, o sea, la gente está huyendo de las residencias en Comunidad Valenciana por las pésimas condiciones, por estas licitaciones vencidas. Entonces, ¿sabes cuál es nuestro miedo? Que quizás, o sea, ahora cuando sacan esas concesiones que se comprometieron el año pasado, no lo cumplieron, se comprometió
Mazzoni y Susana Camarero, a que salían el primer trimestre de este año. Otra vez no han salido. Ahora nos dicen que antes del verano. Yo ya no me lo creo, pero bueno, vamos a suponer que las sacan. Por fin. Es que puede que queden desiertas, porque las residencias, o sea, las empresas que están cogiendo esas concesiones, no van a poder dar el servicio con ese personal. O sea, si tú, no sé, las empresas que tienen con concesión, no sé, por ejemplo, GESMED o cualquiera de las que tienen ahora mismo concesiones y que están vencidas, es que no pueden dar el servicio que ellos dan. Con ese personal no se puede dar. Y como eso sale con pliegos, ¿vale? A precio cerrado, cuando vean que no se puede con ese personal, ¿qué va a pasar? Quiero decir, ¿de dónde? O sea, ¿le va a tocar poner el dinero? Entonces van a decir, pues mira, si no voy a poder dar el servicio, si no voy a poder dar el servicio que quiero, pues no la cojo. Claro. O sea, ¿y qué hacemos con los mayores dando tumbos por ahí? Nadie los va a cuidar. O sea, hemos reducido, o sea, es que esa es otra que han hecho. Ya no tienen las privadas el porcentaje de 85% de plazas públicas que teníamos antes. O sea, nos han quitado ese porcentaje. Las poquitas que tenemos con concesión privada puede que queden desiertas si no cambian estos ratios que son bárbaros que han puesto. En las privadas, pues ya sabemos lo que ocurre en las privadas. O sea, que hay algunas que funcionan muy bien, pero también económicamente no todo el mundo se lo puede permitir. Esa es otra, claro. Es que si no hay dinero, no todo el mundo tiene dinero para poder pagar lo que te piden en una privada. Correcto, entonces el escenario, bueno, unas listas de independencia que tenemos brutales, entonces ahora mismo el escenario en Comunidad Valenciana es tristísimo. Pues sí. Estamos muy descontentos. O sea, desde RECOA, desde los sindicatos se les ha pedido que den marcha atrás a esas ratios, que las mejoren, porque así no se puede, o sea, así no se puede trabajar, no se puede trabajar con los enfermeros. A mí me gustaría, tú antes hablaste de la plataforma estatal a la que tú perteneces, sí. Y yo recuerdo, a través de la plataforma estatal, recuerdo los minutos que se le dedicaba a una persona en el baño, y es que era increíble cómo se podía en 5 o 10 minutos asear a una persona dependiente a la que hay que desnudar, lavar, vestir nuevamente. O sea, era una cosa tan exagerada que tú decías, ¿cómo es posible? Es que ni uno mismo, o sea, ni tú misma te puedes duchar en 10 minutos. Necesitas más tiempo. ¿Cómo se le puede dedicar eso? Cuando hablamos de la ratio, eso es algo muy importante que la gente que nos escucha tiene que saber, que es que no hay tiempo ni para asear a esas personas y que hay residencias, que tú lo sabes, que no se les baña de forma diaria, sino que eso es tremendo. Entonces, estas son cosas que tenemos que denunciar. ¿Os habéis manifestado en la calle? Sí, sobre las licitaciones hubo unas manifestaciones ahora en Semana Santa, el día 22 fueron, pero es que no es la primera vez que salen a la calle esos trabajadores, porque es que además tienen los sueldos congelados. Es que si no tienen equiparación salarial y ni siquiera cobran lo mismo que se cobra en la sanidad, por las mismas funciones y categoría profesional, es que encima como esas licitaciones están vencidas, les estaban subiendo un 1% anual. O sea, es que están perdiendo dinero. Claro. O sea, están trabajando con el salario mínimo interprofesional, que esa es otra estafa, porque lo que están haciendo, por ejemplo, en las privadas es que el salario mínimo interprofesional no se aplica sobre el sueldo base, sino incluyendo noches, horas extra, además. Entonces, claro, es que al final es una locura. O sea, de verdad, desde aquí mi total admiración a los trabajadores de residencias, porque los que están aguantando porque vocacionalmente están ahí, porque les gusta su trabajo y están cuidando a los mayores, nos quitamos el sombrero desde RECOA, desde la asociación. Sin duda, sí. Porque desde luego que lo están pasando muy mal, porque hablábamos de las licitaciones vencidas, pero el convenio de las privadas también está ya denunciado y vencido, y está todavía sin renovar. O sea, es que las licitaciones están muy mal. Pero en las privadas también están mal. O sea, es que está todo patas arriba en Comunidad Valenciana. Estamos muy disgustados, muy disconformes con cómo lo están haciendo, y estamos un poquito cansados, ¿sabes? Porque desde que llegaron solo abogan por las mercantiles, ¿sabes? Por
no, que no se vayan las empresas de Comunidad Valenciana y vamos a darles lo que quieren. No, perdona, vamos a darles lo que quieren a los mayores, a las personas que viven en esos centros, no a las mercantiles que hacen su negocio. Que hay algunas que lo hacen muy bien, o sea, que vaya por delante, que se puede hacer bien, porque hay muchas que funcionan bien, pero no recortemos lo que habíamos avanzado. ¿Por qué recortamos? Sí. Las mercantiles se tienen que acomodar a esa nueva legislación que se ha establecido, porque se ha visto no solo en España, en toda Europa, que había que cambiar todas esas ratios obsoletas y esas macroresidencias que todos las vamos a necesitar. Eso es mi mensaje también para esos políticos que están en sus despachos sentados diseñando estas ratios, que ellos las pueden necesitar. Que si a muchos de los que ahora los usamos nos preguntaran si vamos a ir a una residencia, si en el pasado, o sea, si pensamos que íbamos a ir, seguramente hubiéramos dicho que no, pero es que llega, es que eso a todos nos llega. Sí llega, porque cada vez es más larga la vida nuestra, o sea que... Correcto. O te mueres antes o vas a una residencia, o sea, no hay dos, o sea, no hay más, esas dos opciones. Pues Esther, a mí me encantaría que las cosas cambiaran, pero no creas, o sea, con esto no te voy a dar un alegrón, no creas que en casi todas las comunidades las cosas van más o menos igual, porque la dependencia, lo que se pretendió con la ley de dependencia no se ha podido llevar a cabo y ahí estamos. Sí, pues, pero ¿por qué si en Comunidad Valenciana teníamos una norma buena? La han cambiado. Del consenso y del trabajo. Pues ¿por qué vienen ellos y recortan en lo social? ¿Por qué? O sea, porque no les importamos. O sea, el sector más necesitado no les importa. Eso es lo malo. Pues Esther, sí, una pena. Sí, Esther, muchísimas gracias por acercarte a nuestros micrófonos. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y por el trabajo que hacéis, que es importantísimo. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Gracias. Bueno, pues nos quedamos aquí en Tenerife y nos vamos a acercar hasta Buenavista del Norte, ahí, la Isla Baja que le llamamos. Ahí está Cordero, Raúl Cordero, que es el representante de la plataforma Discapacidad Asociaciones, que nos va a contar, porque hoy vamos a entrar de lleno en el tema de las subvenciones y demás, que no sabemos a qué punto vamos a llegar, porque el acuerdo entre Cabildo y Gobierno aún no se ha llegado a ese acuerdo. Hola, Raúl. Hola, buenos días. Raúl, tú que llevas y diriges una pequeña, no es una residencia, sino un centro de día, y que tienes que mantener un personal para que los chicos estén bien, para que los chicos estén atendidos. ¿Cómo tienes tú el tema económico? Vamos a empezar por ahí. Pues mira, estamos con incertidumbre porque en teoría el convenio entre Cabildos y Gobierno de Canarias, hay que ver que la dependencia, los servicios, primero tienes que aprobarlos el Gobierno de regional y después llegan a un convenio con los Cabildos, porque los Cabildos también aportan una parte del coste plaza de los servicios, que no se entienda la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que pasa es que mañana se acaba el convenio de 2024 que firmaron con los Cabildos el año pasado el Gobierno de Canarias. Y de momento no se ha firmado el nuevo convenio de 2025 entre Cabildos y Gobierno regional. Sabemos que en el Cabildo de Tenerife metieron una moción para su aprobación. Presentó el PSOE una moción instando a firmar el convenio con la actualización del coste plaza, por supuesto, y la actualización de los convenios de dependencia del 16, me parece que es el nuevo convenio de atención a la discapacidad y dependencia de los trabajadores, que también ha aumentado, igual que las cotizaciones de los trabajadores que cobraban por debajo del mínimo interprofesional, que eran pues casi todos los cuidadores de los centros a los que se les ha adaptado el salario mínimo interprofesional, porque la verdad que sabes que nosotros es una rama que
que el convenio pues no es una maravilla. Se quejan del sector de hostelería, pero el sector servicios a la discapacidad es un convenio con unos salarios pues de risa, de salario mínimo, mínimo, porque estaban por debajo y ahora se han actualizado, se han quedado todos con el salario mínimo. Es lo que, por lo menos, lo que es monitor y cuidadores, eso llevan el salario mínimo. Hoy en la actualidad, muy bien, ¿no? Raúl, en la actualidad, ¿qué es lo que está costando una plaza de residencia y una plaza de día actualmente? Pues ahora no, la verdad no tengo los datos allí de decirte aproximadamente, pues la verdad residencia sí que no lo tengo, ¿no? Y luego en centro de día pues depende de si son, no sé cuánto es la cantidad, pero depende de si son RM o NP o NTP, que quiere decir necesidad de tercera persona, sí. NTP, que son para la gente con más problemas de movilidad, problemas de comportamiento, etcétera, y el RM, que es una plaza que está pues baratísima en estos momentos, el coste plaza día de usuario da lo justo para tener el personal justo para atender, ¿no? ¿Qué es lo que se ha reclamado? Se hizo una adenda en el 2023 o en el 2022, en el cual se actualizaron también un poco los precios de los salarios y tal, pero claro, nos encontramos con que este año ya se firmó el convenio, ya salió publicado el nuevo convenio con las nuevas actualizaciones de los salarios, y eso de momento pues lo estamos pagando con el coste plaza del 2024, que es lo que nos han dejado ahora, lo que nos están pagando, aunque bueno, no sé si habrán pagado el mes de febrero, el mes de enero sí que se han pagado por parte del Cabildo de Tenerife a algunos centros, pero claro, tenemos la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, y encima luego nos encontramos con noticias como la del día 25, en el cual el Cabildo de Gran Canaria urge al gobierno regional a firmar el convenio de dependencia, con lo cual no nos deja nada tranquilo que el Cabildo de Gran Canaria reclame al gobierno regional dotar económicamente la prestación de la dependencia e insta al Ejecutivo a firmar un nuevo convenio de manera urgente que sufrague el coste real de estos servicios y la creación de nuevas plazas. Ese acuerdo ha sido aprobado el viernes 25 por el Pleno de la Corporación Insular. Entonces, queremos saber qué pasa con los convenios, porque no se ponen de acuerdo los cabildos y el gobierno regional, y lo único que sabemos es que la moción de censura que les presenta, la moción de aprobación para que paguen para instar al gobierno de Canarias que firme el convenio con el Cabildo de Tenerife, se echó para atrás diciendo que ya estaban en ello. Pero claro, sabemos que mañana es el plazo, mañana termina la firma del convenio. ¿Qué pasa a partir? ¿Se van a hacer cargo los cabildos de pagar ese coste plaza ahora sin tener firmado el convenio con el gobierno de Canarias? ¿De dónde lo tienen que sacar? Porque entonces no está presupuestado. ¿Nos van a seguir pagando la plaza a coste de 2024 sin modificaciones con el convenio colectivo que se firmó, que salió publicado en enero en el BOE? Pues probablemente, claro, Raúl, probablemente. A mí lo que me ha hecho mucha gracia es que el único cabildo que se ha molestado que se ha movido para pues, protestar, ha sido el de Gran Canaria. Claro, evidentemente no es el mismo color, y eso también debe notarse, ¿no? Pero lo que no se puede jugar con los recursos y con los derechos, porque una plaza en un centro, no hay que olvidarse, es un derecho adquirido por la persona con discapacidad que ha optado a esa plaza. Es su derecho. Por lo tanto, se vulneran los derechos si no se cumple a rajatabla la ley y se tiene actualizado el coste precio plaza. Lo que no podemos es estar esperando siempre a ver qué pasa. Luego no hablemos de convenios plurianuales. ¿Por qué esto pasa todos los años?
¿Por qué no firman un convenio plurianual? Claro. ¿No van a gobernar 4 años? Pues tienen tiempo de firmar un convenio, aunque sea de 2 años. Claro. Que dé tranquilidad al sector, pero es que no hablan de eso. Pues entonces, pues vamos a ver qué es lo que estamos a la espera, a ver si nos dicen algo este mes. A ver, Raúl, cuando se creó la ley de dependencia y nos remontamos ya a 2006, que hace 2006, 19 años, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sí. 19 años, justamente. Sí. 19 años. Llevamos 19 años creyendo que la ley de dependencia iba a ser la panacea, que íbamos a resolver todos los problemas dentro de este colectivo. ¿Cómo te sientes tú después de haber visto lo que se ha hecho con esta ley que pintaba muy bien? Y que al final... Sí que pintaba bien, pero claro, el problema es lo de siempre. O sea, es la voluntad política de querer poner dinero en los presupuestos para que esto funcione. Es un problema de ideología, pero que... vamos a ver, yo pienso una cosa. Esto es un problema de ideología. Pues yo creo que un poco va por ahí, porque al final las personas con discapacidad no dan demasiados votos, son un problema y lo que sí sirven es para sacarse la foto y salir en los periódicos practicando un poco la caridad, pero sabemos que los conservadores siempre han pensado que para las personas con discapacidad no hace falta derechos, hace falta caridad. Y con eso lo pagan. Por lo tanto, nunca vamos a ser prioridad, no vamos a tener prioridad ni en los presupuestos, ni en funcionamiento, ni nada. El otro día seguíamos denunciando que para que te den el grado de discapacidad en Tenerife, el certificado de discapacidad, no el grado ya de la ley de dependencia, sino el certificado, que es el que te da... Que acredita que tienes una discapacidad, que sí. acredita que tienes una discapacidad con tal grado de discapacidad, está tardando 3 años. O sea, seguimos igual. 3 años claro, son 3 años de derechos y servicios que conllevan esos derechos que se le está negando a la gente y no se refuerza. Entonces, pues vemos que no es una prioridad política el estar el dar un buen servicio a las personas con discapacidad. No somos 4 y no... Pero no se hace presión. Fíjate, si hay estudios hechos por el Observatorio de la Dependencia, por ejemplo, que cada año saca un estudio de cómo funciona todo el país en el sector de la dependencia, y está clarísimo que el sector de la dependencia es un nicho de trabajo. ¿Cómo es posible cómo es posible que se abandone de esta manera si se sabe que ahí pueden haber un montón de profesionales que van a trabajar por y para las personas dependientes? Por supuesto, y eso genera retorno. Claro, ahí está. De trabajo, etcétera. Pero mira, te voy a comentar un dato, ya que has comentado el Observatorio Estatal de la Dependencia en su último dictamen, el 25, en el apartado 8, en gasto público en prestaciones y servicios por población potencialmente dependiente en 2024, lamentablemente Canarias está tercera a la cola. Si la media de España del gasto público es 1.427,21 por usuario en prestaciones y servicios, en Canarias estamos en 956. La Rioja, por ejemplo, está el doble, en 1.880. Andalucía, que estamos hablando que es muy grande y tal, está en 1.730 por habitante. Nosotros es que no llegamos ni a 1.000 euros. Ni a 1.000 euros, sí. Por lo tanto, o se hace un esfuerzo económico considerable o seguiremos siendo los últimos en la cola o los terceros, que tampoco es tanta diferencia con los últimos. Entonces, si no se hace un esfuerzo económico y político de querer hacer ese esfuerzo económico, vamos a estar siempre igual, siempre a última hora solucionando los problemas de economía, y por no hablar del transporte. Que seguimos igual, el transporte que no quiere tocar ningún cabildo ni nada porque es un gasto excesivo, pero es que actualmente el coste del transporte no cubre los servicios que prestan los centros.
con lo cual se están haciendo virguerías, por así decirlo, para llevarlo, y más en zonas rurales y en zonas de medianía. Claro, en zonas metropolitanas. La cosa más fácil en la zona metropolitana, pero como dices tú, en zonas rurales, que hay una vivienda aquí, la otra está a 7 kilómetros, es un problema. Pero fíjate que eso, yo pensaba que ya había conciencia, digamos, en el Cabildo de que eso se tenía que resolver, o por lo menos hace un par de años ya tenían ideas de Hace un par de años, pero mira, te comento, hace un par de años se creó una bolsa con un dinero que tenían del Cabildo para, como no sabían qué hacer con la bolsa, pues dijeron, pues aportamos al transporte de los usuarios, que era una reclamación de toda la vida que llevábamos los centros y las asociaciones, ¿no? Que el transporte pues nos comía los presupuestos, había que pedir créditos para poder pagar el transporte. Pues se puso una bolsa y esa es la bolsa con la que llevamos todos estos años. No ha aumentado más que un poquito el coste del transporte. O sea, no se ha puesto no se ha hecho un presupuesto, una partida para... Claro, no se incluye, se hace una partida aparte del transporte, pues te damos tanto, pero es una bolsa que tienen ellos. Bueno, no se incluye dentro del coste plaza, va aparte. Entonces, eso por parte del Cabildo de Tenerife, no sé cómo lo estarán haciendo en los otros cabildos, pero sí que hay problemas, la gente se está quejando porque ha subido mucho el coste del transporte y sobre todo estamos hablando de transporte para personas con movilidad reducida, que hay muy poco servicio de empresas, por ejemplo en Tenerife no hay empresas que tengan guaguas grandes adaptadas. Sí, para poder llevar ese... Una empresa en Asturias ya desapareció y ahora lo único que tú puedes, por ejemplo, alquilar o contratar con empresas son micros de 9 plazas con una silla de ruedas. ¿Qué pasa con los centros en los que tenemos un montón de personas con movilidad reducida? Sí, que necesitan esa... No encuentras ni empresas que te hagan el transporte, ¿no? Pues porque no tienen los medios suficientes. Por lo tanto, ahí es un problema emergente, no, que está ahí, que lleva toda la vida, que se han querido medio arreglar dando un dinero a los centros y a los que gestionan los centros para que se busquen la vida y contraten con el transporte, pero esto no es nada fácil, y menos en centros pequeños y rurales que tienen gente en medianía. Yo, por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos gente desde Teno Alto, El Palmar, eso en Buenavista del Norte. En Garachico vienen gente desde casi la Vega de Icó vienen también de por arriba, de Genovés, de San Juan del Reparo. Estamos hablando de zonas de medianía con unas carreteras rurales que cuesta mucho hacer el transporte, no es fácil de decir, bueno, te dejo en la carretera general, aquí la parada guagua y ya está. No, hay que subir a medianías, y subir a medianías lleva su tiempo y su dinero, y las empresas de transporte no están por la labor, no es fácil. Sí. Oye, ¿cuántos chicos tienes tú ahora mismo en el centro tuyo? Pues ahora tenemos teníamos 37, tenemos 35 porque lamentablemente hemos tenido a finales de año de 2024 y a principios en enero hemos tenido 2 fallecimientos de 2 usuarios. Y estamos ahora esperando a las nuevas plazas, pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo que te ponía del transporte, tenemos una plaza nueva para entrar al transporte, una persona de ICO, y no nos cabe en el transporte que tenemos. Y no tiene nadie en su casa que lo pueda trasladar, claro. Estamos intentando a ver si podemos a ver cómo viene, si puede venir alguno de los otros chicos que van en el transporte, que tienen más autonomía, poder venir en la guagua normal, que es lo que intentamos, que la gente, pues los que tienen autonomía, que usen la guagua como todo el mundo, para ir a su puesto de trabajo, a su sitio de formación. Pero está muy complicado, porque tienen que hacer transbordos, bajar desde medianía a la principal de ICO, hacer transbordo, con lo cual el tiempo del transporte se eterniza.
y son pérdidas de horario y de tiempo en los centros, ¿no? Eso por un lado. Entonces, Y luego otra cosa de la que yo recuerdo que te quejabas muchísimo era de que no tienen asistencia sanitaria. O sea, hay chicos que necesitan rehabilitación por su discapacidad. Por lo que sea. Bueno, eso ya está perdido. No, eso lo conseguimos. O sea, lo que es menos mal. La fisioterapia Sí. en los centros se reguló. Lo que no se ha regulado, que tampoco se ha regulado en educación, es la logopedia. Ya. Nosotros sí tenemos servicio de logopedia porque llevamos un acuerdo con el ayuntamiento y entonces estamos con el fisio y la logopeda a medias con la casa de mayores del municipio. Con lo cual, pues contribuimos a pagar la mitad de los salarios y están la mitad en el centro y la mitad de semana en el centro y la otra mitad se van turnando en el casa mayores. Entonces tenemos servicio de fisioterapia y de logopedia tanto en el centro ocupacional como en la residencia de mayores. Y nos lo hemos solucionado así, pero al final solo reconocieron el fisioterapeuta. Yeah. Pero claro, una logopeda es cuestión básica y fundamental en la comunicación de las personas y no solo en la comunicación de personas con discapacidad, sino en la devolución, en la respiración, que es muy importante poder tener una devolución y una respiración buena para poder llevar una calidad de vida mejor. Sin duda. Nosotros también trabajamos con la logopeda en las nuevas tecnologías, en las tecnologías de la información y la comunicación con tablets. Ahora hemos adquirido unas pantallas táctiles también y estamos intentando que nos financien un proyecto de realidad virtual, de gafas de realidad virtual para trabajar con los chicos en temas cognitivos y sensitivos, ¿no? Pues Raúl, a ver si conseguimos algo más. Sobre todo que ese acuerdo, ese convenio entre Cabildo y Gobierno se lleve a cabo, que se piense más en el sector de la discapacidad que está abandonado y que personas como tú que llevan un centro tengan mejor calidad de vida, los chicos de esos centros, con más personal, con todo lo necesario para poder seguir creciendo. Sí, en eso estamos. Un abrazo, Raúl, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Muchas gracias a ustedes por la labor que haces, Paula, de difundir y dar visibilidad y voz a las personas con discapacidad. Ya nos encantaría llegar mucho más lejos. Pero muy bien, nos lo agradecemos todos desde todos los colectivos que estamos en esta causa, te agradecemos tu labor, tú lo sabes, ¿no? Y la comunicación es básica para sin duda ver la realidad, ¿no? Sin duda, un abrazo. Pues muchas gracias. Hasta luego. Pues nos vamos a ir a hablar vamos a cerrar el programa con una madre escritora, así automáticamente lo pensé, digo, es una madre escritora. Ella es María Luisa Fernández, es autora de Una sola persona es todo el mundo, que este es su segundo libro, porque ya con anterioridad escribió La mirada de Ángel. La mirada de Ángel es la mirada de su niño, de Ángel. Este libro y el otro, los dos, están hechos con el corazón de quien vive la discapacidad de cerca. Y la verdad es que es algo tan entrañable y tan tierno que yo diría que todo el mundo debería leer estos dos libros porque son buenos, son sencillamente el corazón abierto a los que quieran enterarse de lo que es la discapacidad. Hola, María Luisa. Hola, buenos días, Paula. Bueno, María Luisa, yo leí La mirada de Ángel, evidentemente porque tú me lo regalaste, porque yo no lo había visto en el mercado, y luego me mandaste Una sola persona es todo el mundo. Y yo no sé cuál de los dos libros es más tierno, cuál de los dos están hechos con más amor. Yo creo que los dos están hechos por igual. En uno describes la vida desde el comienzo de Ángel, la otra tiene otras visas, es otro efecto el que tú pretendes. Y la verdad es que me han encantado. No sé cómo te has sentido tú de satisfecha después de haberlo
elaborado, de haber escrito todo esto? ¿Cómo te sientes? Pues antes que nada, muchísimas gracias, Paula, como siempre, por invitarme a tu programa y por estas palabras tuyas que son el mejor regalo que me puede hacer el libro, porque la única intención que tiene tanto este como el primer libro es llegar a compartir que una emoción o una vivencia que consideramos individual y personal, que termine por llegar a otras, a conectar con otras personas, con otro sentir, y que en el fondo, al final, como las emociones son universales, pues sentir que estamos acompañados, que lo que nos sucede, aunque parezca que nos sucede a solas, no es así. Hay otras personas que están compartiendo con nosotros. Entonces, esto que me dices da todo el sentido a que me haya decidido a publicar este segundo libro, que es verdad, es distinto, digamos, porque estamos en otro momento vital, tanto Ángel como yo, sí, pero el hilo conductor sigue siendo él, su vida y su manera de plantarse en el mundo, claramente. Pues sí. Este libro está hecho de la siguiente forma. Cada capítulo tiene su nombre, ¿no? Tiene su título. Y hay uno que me gusta mucho, que habla de las madres, la vejez y la diversidad. Ajá. Ahí me he parado muchas veces porque se nos acerca la vejez. Y porque somos madres y porque hay mucha diversidad en el mundo. Cuando escribías este capítulo, en ese momento lo tenías clarísimo, ¿no? Pues sí, lo tenía clarísimo, pero fíjate, y me gusta además que te pares justamente aquí, porque es curioso, cuando lo escribía, aunque lo veía más o menos próximo, más o menos cercano ya en cuanto a algo que me estaba esperando, era mi sentir, mi ponerme un poco en la piel de aquello que sería yo, de madres que estaban viviendo ya esa situación, pero es que yo ya estoy en ella. No es que sea vieja, que tenga una edad todavía, como decimos a veces, la juventud está un poco en la cabeza mucho, sí, ¿no? sin duda, y sin nosotras duda. ¿Verdad? Y Sí. nosotras además no es que nos lo impongamos, es que la vida nos lleva de la mano hacia ahí, a ese intentar sentirnos jóvenes, sentirnos bien, estar en armonía, porque nuestros hijos nos necesitan toda la vida. No todos los hijos con discapacidad necesitan a su madre y a su familia toda la vida, pero hay hijos que sí. Y mi hijo, como pertenece a ese grupo, por eso me resultaba bastante fácil acercarme a ese sentir, que ahora ya es mi realidad. Es decir, ahora mismo yo ya estoy intentando preparar ese que será el hogar de mi hijo, en el que yo físicamente no voy a estar, aunque la vida me dé todavía años para seguir aquí acompañándolo, pues ya será de otra manera. Y prepararlo, o sea, ser capaces, ¿no?, de alguna manera construir ese hogar mientras nosotros tenemos más o menos capacidad, facultad física y mental para hacerlo, no deja de ser, yo lo veo así, un privilegio, aunque sea durísimo. Sí. Porque es muy duro aceptar siempre que a esa edad en que los hijos toman la decisión de irse a vivir fuera, ¿no?, y que tú estás como en ese nido vacío, ¿no?, ese síndrome, ¿no?, que se habla del nido vacío. Uh-huh. Con nuestros hijos no sucede. No tenemos un nido vacío, no lo tenemos. ¿Verdad? Nunca, exacto. Sí. Y nadie solo lo puede entender esto, como tantas situaciones límites y especiales, solo lo puede entender alguien que lo esté viviendo. Pues sí. Y por eso yo quería compartirlo, y me gusta que hables de ello, porque no se suele hablar, porque precisamente lo que tú decías es que nuestros hijos, digamos que son de los primeros adultos, por así decirlo, que llegan a estas edades con una discapacidad severa vivos, porque no se esperaba de ellos en otros años, en otro momento, en otra época. Estos chicos no llegaban a tener, pues por ejemplo, los 40 años que va a hacer ahora Ángel. Entonces vamos nosotras siempre preparando ese camino, porque el mundo, la sociedad, no está preparada para acogerlos y darles ese hogar que merecen, que sea el mismo que el que han tenido siempre en casa de sus familias. Luego tienes otro capítulo que hablas de los hermanos. Los hermanos,
pueden querer muchísimo a su hermano con discapacidad, pueden cuidarlo durante mucho tiempo, pero no toda la vida, porque es lógico y sería casi inhumano que se les condenase a ser su cuidador de siempre, para siempre, porque tienen derecho a formar su propia familia, a tener sus propios hijos. Y esto es muy duro de admitir, pero es que es así. Es así. Pues sí. Entonces, este capítulo también es muy bonito, porque querer a tu hermano lo vas a querer siempre. Y yo siempre digo, bueno, que la quieran, pero que vigilen, que estén pendientes. Es que no pido otra cosa. No sé tú. Que exactamente, que lo quieran como hermanos que son. Uh-huh. Y si quieres a un hermano con ese sentir profundo de lo que es un hermano, ¿no? Ya está. Yo no pretendo, y además no sería justo, como tú dices, no sería justo, que su hermana ejerciera de madre, porque no es su madre. No es su madre. Mal la habría educado yo, mal la habría protegido también a ella. De alguna manera es una desprotección hacia ese hijo que es, digamos, capaz, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El trasladarle esa responsabilidad que de cualquier modo, viva el hermano o la hermana donde viva, la va a tener. Siempre van a sentirse responsables de su bienestar. Viva donde viva físicamente. Solo faltaría que tú les trasladaras esa... En este caso sería una carga, efectivamente, porque si tú tienes que dejar de hacer tu proyecto vital, pues que te lleve pues a vivir en una ciudad diferente, por motivos de trabajo, por motivos personales, porque te cases o no te cases, porque quieras vivir tu vida y que siempre tengas que pensar a través del hermano, yo creo que no es justo. Eso solo lo podemos hacer los padres. Y aún así hay padres, cada uno toma sus decisiones, hay padres que también deciden en un momento dado institucionalizar al hijo para seguir con su trabajo, con su vida, y bueno, si existen residencias y centros donde pueden estar bien atendidos y consideran que eso es lo mejor para todos, pues cada uno tiene su decisión, pero siempre será el padre o la madre, pero al hijo nunca le puedes trasladar esa carga. Yo solo quiero que lo quiera como lo quiere y tengo la seguridad, la certeza de que va a ser una hermana extraordinaria sencillamente porque lo es, lo está siendo, lo ha sido toda la vida, pero ya bastante tiene, que nunca va a hacer su vida con la misma libertad que hacen el resto de personas, ¿no? Que no tienen, no crecen con un hermano como nuestros hijos. Y luego el miedo. El miedo, tú dices, siempre he pensado que en cierta forma, qué ironía, que mi hijo estaba más a salvo que yo en este mundo. Estamos construyendo un mundo inseguro, cimentado en nuestras propias inseguridades, en el miedo. Pues sí. Sí, esto, mira, además, me gusta que justo lo traigas hoy, un día después del apagón. Sí, ¿verdad? porque ha dado mucho miedo. Es verdad, el miedo es exactamente esto. Fue también cuando yo lo escribí de aquel atentado en Barcelona y yo miraba a mi hijo y me decía, él está tranquilo, sereno, él no tiene ese miedo que tenemos nosotros, ni es capaz de generarlo en nadie, ni es capaz de sentirlo, porque ha crecido siempre rodeado de confianza, de amor, de seguridad. Bueno, pues ayer fue un día muy duro para nosotros como para tanta gente, porque mi hijo me volvió a dar esa lección. Cuando llegó de su centro de día no teníamos ascensor y nosotros vivimos en un quinto que es como un sexto. Wow. Y su silla de ruedas, o sea, Ángel tiene mucha dificultad, llega a tener una cierta movilidad con muchísima dificultad porque hemos seguido luchando que mantenga esos mínimos que él tiene. Bueno, pues aparecieron 2 ángeles de golpe, bajamos los 3 miembros de la familia que faltan, mi marido, mi hija y yo, a recogerlo al autobús pensando a ver cómo hacemos entre los 3 para subirlo a casa. Y cuando se abrieron las puertas del autobús y miro hacia un lado y veo al lado de mi hombro al que es su monitor, que tiene el gimnasio justo aquí al lado de nuestra casa y Ángel va 2 días a la semana para mantener esos mínimos que tiene. Uh-huh. Es un chico extraordinario sencillamente porque es un ser humano empático.
es una persona. Pues estaban él y su jefe, los dos trabajan en el gimnasio, y le salió a él de forma natural, es decir, Ángel llega, necesita ayudas, y aunque nos vio a nosotros, como cada día que nos ve cuando llega al autobús, ahí estaban ellos para ayudarnos. Y eso me hace pensar en ese miedo, el miedo que yo veía por la calle, gente entrando en los supermercados, corriendo, arramblando con todo, gente asustada por cuánto va a durar esto, y Ángel en su certeza y su tranquilidad de cada día de que estaban en esas manos que lo sostienen. Entonces, si fuéramos capaces todos de aprender, ¿no?, a convivir con esa incerteza, esa inseguridad de lo que va a pasar, pero sabiendo o presintiendo por nuestra experiencia que hay personas siempre dispuestas, cuando estamos en esa vulnerabilidad, a sostenernos, este miedo no sería el miedo que a veces nos atrapa. No. De esta manera estaríamos más tranquilos, estaríamos serenos, ahora confiaríamos. Bueno, pues ese fue el ejemplo ayer en mi casa, en una situación de miedos, de angustias, de gente corriendo y con incertidumbre, y Ángel con la tranquilidad de que siempre va a encontrar algún ángel, alguna mano amiga que le sostenga. Pues sí. Y luego, casi terminando el libro, tú pones la vida sin mí. Tú te planteas, que nos planteamos todas, cómo será su vida sin mí, porque siempre hemos sido el sostén de ellos, siempre hemos estado ahí, siempre, incluso adivinando muchas veces, porque cuando son personas que no tienen lenguaje, tu hijo te pasa igual que a la mía, que tiene autismo no verbal, y muchas veces lo que haces es traducir lo que él siente en muchas ocasiones. ¿Quién va ahora? O sea, sin mí, ¿cómo va a pasar su vida? ¿Cómo van a traducir lo que siente, lo que desea? Exacto, es verdad. Yo esta reflexión de la que me hablas, que es casi al final, se produce en un momento muy duro para mí, un golpe muy grande, porque tuve un accidente que me llevó a estar en una situación transitoria, temporal, de dependencia, ¿no? Absoluta. Estuve durante casi 2 meses dependiendo de lo que otros hacían por mí, por un accidente de tráfico, y ahí me di cuenta, reflexioné todavía más profundamente desde mi propia experiencia sobre la vulnerabilidad, y me di cuenta de que por más que yo haga, por más que quiera dejarle, hay un espacio al que nunca voy a llegar, pero sí que hay un legado ya en él, que es todo ese amor que se traduce en todos la confianza y la seguridad de las personas que le rodean, ese bienestar y esa capacidad de adaptación que tiene mi hijo, que nace precisamente de ese trabajo, por llamarlo de alguna manera, permanente, ¿no?, por conseguir que su todo, que son cosas muy sencillas, pero al final es la esencia de lo que necesitamos todos, ¿no?, que alguien se preocupe de que el bienestar que tenemos, de que nuestras necesidades más básicas sean respetadas, la esencia de lo que somos, que eso se sostenga. Y aunque duele pensar que tú no vas a estar siempre, reconforta saber que él lleva consigo esa capacidad de adaptación que le va a permitir encontrarse con personas que sepan de algún modo mirarle y darle aquello que necesita. Ojalá eso sea tan cierto. A veces las dudas te producen ese miedo del que él no es capaz de tener, pues porque no piensa como... Lo tenemos nosotros. Claro, exacto, no piensan como nosotros. Yo me moriré con ese miedo. Yo también, aunque estoy María diciendo Luisa. esto lo digo, Paula, desde él, poniéndome, intentando traducir, por lo que conozco de él, intentando traducir cómo se sentirá él. Sí. Creo que va a tener esa capacidad de adaptación. María Luisa. Falta cómo sostengo yo mi miedo. Un abrazo fuerte. Gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias por estos 2 libros. Gracias a ti. Y un abrazo inmenso, como eres tú. Y otro para ti muy grande y para vosotros. Gracias siempre. Amigos, se nos termina el tiempo, el programa se acaba
y volveremos la semana próxima. Y yo diría que se acerquen a comprar este libro. Una sola persona es todo el mundo, es tierno y llega al alma. Hasta la semana próxima. Me voy, goodbye, auf Wiedersehen, adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Para personas inquietas, Capital Radio.